licenciado Román Antonio Aboites Hernández, delegado de la Confederación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, que nos viene a platicar precisamente de las reformas constitucionales que se han dado desde hace algunos sexenios para acá y lo que se espera en esta administración con la llamada Cuarta Transformación, que también pretende algunas reformas constitucionales. Muy buenas. Adelante. Bien, muchas gracias, buenos días. Muy amables por su invitación, lo agradezco profundamente y es un placer. Hablar de la Constitución es un tema apasionante. La Constitución es la que marca los parámetros, es la que nos dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo y por qué hacerlo en relación a política, economía, etc. Déjenme decirles, compañeros, que la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es la que define nuestro sistema de gobierno, define las expectativas del desarrollo social de nuestro país, establece la manera cómo se habrá de proteger a los derechos fundamentales a los que todo ciudadano mexicano tenemos derecho. Entonces, las relaciones entre gobierno y gobernado están en la Constitución, entre otros temas amplios. Vamos a platicar, vamos a dar algunas referencias respecto a las reformas de nuestra Constitución, partiendo de que el penúltimo presidente, un señor de apellido Peña Nieto, priista, el último presidente, esperamos, en la historia de México, priista, impulsó 11 reformas estructurales. Alguien diría que transformaron, yo digo que trastornaron la vida de los mexicanos y que afectaron en diversos ámbitos la gobernabilidad de nuestro país. Vamos a hablar que se privatizaron, se vendieron, etcétera, desde las telecomunicaciones hasta vías de comunicación, etcétera. Con este presidente de México, Peña Nieto, se hicieron algunas reformas que, según él, tenían la intención de beneficiar a nuestro país, quería elevar la productividad de nuestro país, quería impulsar el crecimiento económico, quería fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos, decía que había que afianzar el régimen democrático y de libertades. Pero lamentablemente eso fue puro discurso y pura letra muerta. También, como antecedente, quiero comentarles que los cambios que realizó Enrique Peña Nieto requirieron de acuerdos entre el gobierno federal y los partidos más importantes en ese momento de nuestro país. Es gobierno federal con el PRI, Partido Revolucionario Institucional, con el PAN, Partido Acción Nacional, y por supuesto con el PRD. ¿Y qué hicieron? Ese acuerdo entre el gobierno y estos partidos lograron 58 modificaciones a la Constitución, nada más. Obtuvieron 81 leyes secundarias que también fueron modificadas. Se crearon 3 nuevas instituciones de gobierno. Y en sentido muy amplio, en sentido lato, ¿qué contenían estas reformas? Era una reforma laboral, que todos sabemos que el fondo era una reforma donde se estuvieron quitando un sinfín de derechos a los trabajadores. Fue una reforma energética, fue una reforma en materia de competencia económica, una reforma hacendaria, una reforma financiera, una reforma de telecomunicaciones y de radiodifusión, una reforma educativa, se reformó la ley de amparo, se reformó el sistema penal acusatorio. Entonces,
Se reformó el sistema político electoral y se estableció la institución en materia de transparencia. Estoy enunciando lo que estas reformas en la administración de Enrique Peña Nieto pretendieron hacer. Déjenme decirles, compañeros, que la Constitución ha tenido casi 700 reformas, que hasta cierto punto es comprensible, dada la necesidad de adecuar, dada la realidad inmediata de nuestro país. Casi 700 reformas de 1917, que nace nuestra Constitución, hasta la actual. ¿Cuántos artículos tiene nuestra Constitución? Ustedes han entrevistado a los diputados y le han preguntado, señor, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? Y no saben. Bueno, son 136 artículos que de alguna manera han sufrido una serie de cambios a partir del 5 de febrero de 1917 hasta la fecha. Son 136 artículos que contenidos en el texto original. Déjenme decirles que solamente 22 artículos se han mantenido intactos. Todos los demás han sido abultados, han sido interpretados, han sido modificados. Nuestra Constitución tiene en total 229 decretos de reforma a la Constitución, y entonces tenemos un documento tan importante, pero tan distinto al que originalmente se constituyó. Y les voy a decir algo. Todos nos vamos a acordar cuando estábamos pues seguramente que fue en la secundaria, para no exagerar, cuando les decía el maestro, a ver, niños o jovencitos, díganme, ¿quién promulgó la Constitución de México? Allá el más listo, maestro, Venustiano Carranza. Oh, muy bien. ¿En qué fecha? Pues el 5 de febrero de 1917. Oh, muy bien. ¿Cuándo entró en vigor? En el mes de mayo, maestro. Ah, bueno, entonces el 5 de febrero de 1917, por el constituyente, se establece la Constitución, que entra en vigor el 1 de mayo del mismo año. Oiga, ¿y se acuerdan cuáles eran las constituciones anteriores? ¿Alguien se acuerda? Oh, sí. Antes de la de 1917 estuvo la de 1856. Una constitución con una... 1857, ¿verdad? Dije 56, 57. Era una constitución que eliminó, por ejemplo, la reelección de presidente, que eliminó que existiera el vicepresidente y que constituyó el municipio. La separación es una constitución liberal, efectivamente, esa es una de las cosas más importantes. Ordena la separación del Estado y la Iglesia. Por eso la Iglesia no quiere al benemérito de las Américas, porque es el hombre con una conciencia liberal, con postulados liberales, que separa la Iglesia del Estado. Fíjense nada más el control y el monopolio que tenía la Iglesia antes de la Constitución de 1857. Naces, quien te da tu acta en aquella época era la Iglesia. Mueres, quien te da el acta de defunción era la Iglesia. Te casabas, quien te daba la constancia de matrimonio era la Iglesia. Llega Benito Juárez, le quita esas facultades, los separa y entonces dice, somos un gobierno republicano, representativo, democrático, federal. Y en esa Constitución también se refrendó, y hasta la fecha, la división de poderes. ¿Cuántos poderes? 3. Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Claro, en la letra, en la praxis, en la historia de nuestro país, lamentablemente podemos encontrar que ha existido un contubernio y la sumisión de unos poderes a otros en función de intereses. Pero bueno,
Estamos hablando de lo que es la teoría, lo que es la doctrina, y estamos hablando de que en nuestra Constitución establece un sistema de elecciones al que todos disfrutamos directa y que decreta, ordena la soberanía de los estados federados. Muy bien, entonces, ¿cuántos artículos tiene la Constitución? 136. Y tiene 19 artículos transitorios. Y algo que a mí siempre me ha gustado, nuestra Constitución política es la primera que eleva a rango constitucional garantías, que eleva a rango de garantía constitucional derechos de carácter social. ¿Por qué transitorios? Son 136 artículos que están, a los transitorios se identifican como aquellos que por circunstancias, por necesidades, se aplican, sin tener que aumentar el número de los que originalmente fueron constituidos en nuestra acta, ¿sí? Entonces, los artículos que otorgan las garantías de carácter social, básicamente yo me voy a tomar la libertad de mencionar que son 3, el tercero, el 27 y el 136. ¿Qué dice el tercero? ¿Se acuerdan? La educación habrá de ser obligatoria, laica, democrática y gratuita, entendiendo como democracia el derecho a tener una vida digna. O sea, es la letra, bueno, es una garantía social. El artículo 27, que nos habla de la tierra, de la tenencia de la tierra, de la propiedad de la tierra, de que el Estado es propietario de la tierra, del subsuelo, y entonces, ¿cómo es posible que yo tenga un terrenito que digo es de mi propiedad? Ah, bueno, es que el Estado me está reconociendo ese carácter, pero originariamente al Estado le pertenece, a la nación le pertenecen las aguas, los recursos naturales, todo lo que esté comprendido dentro del territorio, debajo o encima de la tierra. Este artículo es el que regula el manejo de las tierras y los recursos de la nación. Lo estoy diciendo de manera enunciativa a grosso modo. El artículo 136 habla de la inviolabilidad de la Constitución, de que bajo ninguna circunstancia perderá su fuerza, y que si llegara una guerra y que si por alguna condición de fuerza la Constitución dejara de estar vigente, vuelven las condiciones, vuelve la paz, e inmediatamente esta Constitución está vigente, está viva, es que no perderá su fuerza, que no perderá su vigor, y si hubo una rebelión, terminándose la rebelión, queda constituida nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene una parte dogmática. ¿Qué es el dogma? Es algo que debe ser, así debe de ser. Nuestra Constitución tiene una parte dogmática que abarca los primeros 39 artículos. ¿Qué cosa establece esos 39 artículos? Derechos y obligaciones. Pero también tiene una parte orgánica. El resto, los 98 artículos restantes, definen cómo se va a organizar el poder público, la división de poderes, cómo funciona. A mí me gusta mucho la historia, y yo me acuerdo que la primera Constitución, algunos historiadores no lo aceptan, fue la Constitución de Apatzingán, ¿se acuerdan? 1814. Ah, bueno, esta es la primera. Después viene la de 1824, después viene la de 1857 y después viene la de 1917. Esa es la historia, a grosso modo, de nuestras constituciones. Ahora, hablando de las reformas de nuestra Constitución han tenido lugar, han tenido cavidad en el marco del momento histórico, de las diferentes situaciones que vive nuestro país y que necesariamente han requerido de cambios, debería de ser para dar soluciones a las eventualidades políticas,
a nuestro entorno social, a nuestro entorno económico. De los 19 presidentes que hemos tenido a partir de la Constitución de 1917, entre todos han estado haciendo reformas, cambios, pero fue después de 1982 cuando se realizaron, a partir de 1982, la mayor cantidad de reformas. Y en los últimos 35 años se hicieron casi 486 modificaciones a nuestra Constitución. A diferencia de que antes 13 presidentes tuvieron escasamente poquito más de 200 reformas constitucionales. Entonces, hemos encontrado que en los últimos años nuestros gobernantes, de manera irresponsable, diría el especialista Valdés, sin consistencia, dirían algunos otros estudiosos, alterando la esencia, el espíritu de la Constitución, dirían otros, pero se han reformado gravemente nuestra Constitución. Y lo dije hace rato, fue con Miguel de la Madrid en el periodo de 1982 a 1988, cuando se da un proceso, podríamos llamarlo reformativo, reformador. Acuérdense que en esa época es cuando se da, al mismo tiempo de las reformas constitucionales, el cambio en la política económica. México transitó hacia el neoliberalismo. A grosso modo, vamos a platicar en qué consiste el neoliberalismo. Y se caracteriza por el impulso de la economía de libre mercado. Se inicia la venta, la privatización de las primeras empresas paraestatales, el desmantelamiento que abarcó la administración de Carlos Salinas de Gortari y que continuó con la de Ernesto Zedillo Ponce de León. Sonia, me da mucho gusto verla. Hago énfasis, durante el primer año del régimen de Miguel de la Madrid, el gobierno federal, fíjense nada más, el gobierno federal en el primer año del régimen de Miguel de la Madrid tenía participación en 45 ramas de la economía. Para su último año, su participación abarcaba solamente en la mitad, menos, en 23 ramas. En 1982 tenía el gobierno federal 1,155 empresas. En 1988 poseía apenas 412. ¿Qué estaban haciendo? Estaban desincorporando. ¿Por qué desincorporaban? Decían, porque no son ni estratégicas ni prioritarias para el desarrollo nacional. Ya estaban despojando a nuestro país de su riqueza. Estaban vendiendo al extranjero y a las empresas privadas la riqueza de nuestro país. Y con Salinas, con Carlos Salinas de Gortari, el proyecto neoliberal se profundizó, se agravió a nuestro país y se plantearon con Salinas de manera muy clara los principales postulados de la política económica gubernamental. En esa etapa se realizan algunas reformas constitucionales que van a impactar de manera trascendente, de manera enorme, la naturaleza del Estado. Se reforman artículos como, por ejemplo, el 28, el 73, el 123, referidos, uno, a la privatización, me preguntabas, a la privatización de la banca, a la reforma electoral, a la ley de culto religioso, etc. Algo importante, se reforma el artículo 27, que permite que los ejidatarios puedan vender sus parcelas. El ejido se convierte y es susceptible de convertirse en propiedad privada.
para que el campesino, que normalmente no tenía el apoyo del gobierno, que no tenía sistemas de riego, que no tenía apoyo, fertilizantes, etcétera, y que tenía su tierra en desuso, llegaba el terrateniente, llegaba el capitalista, llegaba el burgués, le compraba la tierra barata y entonces grandes extensiones de tierra pasaron a particulares porque, de acuerdo a la reforma del artículo 27 constitucional, los ejidatarios pudieron vender sus parcelas a capitales nacionales y extranjeros. ¿Cuál era aquí la idea? Estaba la tendencia a desaparecer el ejido. Como lo hemos visto, la tendencia de esta política económica neoliberal, desaparecer el ejido, desaparecer la educación pública, desaparecer aquello que a los mexicanos nos ha servido siempre como un principio de apoyo y de desarrollo. ¿Ya se me están durmiendo? No, nadie. Lo que No. pasa es que hay preguntas muy interesantes por parte del público que quisiéramos ver la posibilidad. Perfecto, pues apenas voy empezando por si quieren Como preguntar. usted me diga, como usted. Yo estoy a lo que ustedes me digan. Pues, Pues ¿empezamos? a las preguntas. Sí, nomás no me vayan a comer vivo Bueno, hasta donde se pueda. Adelante, Juan, se gusta. A ver, ¿quién empieza? Acá, Chusa, Sonia, como tú. Yo tengo más Juan Felipe Prado, luego Sonia. Como tú digas, Sonia, ¿quieres iniciar? No, pues ustedes llegan primero, adelante. Muy amable, Sonia. Gracias. Señor Paraséximo Día, bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Señor, bueno, tengo una pregunta que en verdad, tengo un par de preguntas. La primera es, ¿cuál de todas estas reformas, a su criterio, a su conocimiento en materia de leyes, vaya, ha sido la que más ha afectado al país, la más irresponsable? Es una, y la otra, señor, ¿qué porcentaje de la población pues tiene conocimiento por lo menos de unas 10 o 15 artículos de la Constitución? ¿Cómo ve usted el conocimiento de la población? Adelante, señor. Qué pena. Bueno, la primera pregunta es muy difícil de contestar porque tenemos la reforma educativa que ha sido nefasta. ¿Por qué, La señor? reforma, vamos a partir de la reforma educativa. Fíjense nada más. Todo país, todo pueblo que no sea preparado, que no se le dé la oportunidad de estudiarse, va a ser un país sometido. La ignorancia, la falta de cultura, lleva a una sociedad a condiciones paupérrimas, por no decir miserables. Primero, la reforma educativa la entendemos más bien como una reforma laboral. Nosotros podemos ver, y la respuesta es a muy grosso modo, podemos ver que en el discurso todas las escuelas públicas están equipadas, bien implementadas, con maestros, etc. En la realidad, un alto porcentaje de nuestras escuelas adolecen de lo más indispensable, como son aulas, salones bien acondicionados, agua, drenaje, baños y los maestros, que el ser maestro para mí significa un apostolado. Los maestros batallan realmente para llegar a largas distancias para impartir un curso, una clase. En el discurso, en algún momento Peña Nieto dijo, vamos a poner computadoras en todas las escuelas y vamos a poner un sistema vía electrónico de enseñanza, pero resulta que en muchas partes de nuestro país no hay ni siquiera luz. Entonces, el no atender debidamente la educación propicia o permite que nuestro país siga pobre y tenemos una gran cantidad de analfabetas funcionales. Aquel que sabe leer, pero no entiende lo que lee. Y aquel que lamentablemente en relación a la segunda pregunta, pues yo soy producto, y voy a personalizar un poco, yo soy producto del esfuerzo. Mi madrecita nunca fue a la escuela y aprendió a leer y a escribir por mutuo propio. Y me acuerdo que casa, por exagerarle, me la escribía con K y con Z para decir, esa es mi casa y ahí vivo. Entonces,
la gente no tiene acceso, no tiene la cultura de la lectura, no tiene el gusto por los libros. Y aquí es donde vale la pena resaltar esa postura cívica y ese rescate del civismo que está impulsando ahora nuestro presidente, en donde, entre otras cosas, se deberá reeducar al ciudadano para que aprenda a leer. Como mejor ejemplo de ignorancia supina que cabalga cual famélico asno es la de nuestro expresidente Peña Nieto, que le preguntaron, dígame el título de 3 libros, y yo siempre le enseñé a mis alumnos, porque déjenme comentarles que yo he sido maestro en la Universidad Autónoma de Querétaro por más de 12 años. Y yo le enseñaba a mis alumnos, todo buen lector debe de conocer el título de la obra, el autor de la obra y la editorial. ¿Habla usted referente a la nefasta respuesta de la silla del águila? Así es. Ese libro, yo estaba leyendo, dijo Peña Nieto, un libro, no me acuerdo su título ni su contenido, pero hacía referencia a otro libro. ¿Cuál? Oh, no me acuerdo del título, pero, y ya me enredé, dijo. ¿Se acuerdan? Bueno, ese es el ejemplo, ese es el prototipo de la ignorancia, lamentablemente, que prevalece en nuestro país. Muchas gracias, señor Navarro. Gracias. Sonia. Bueno, bueno, a lo mejor no me enfoco ahorita tanto a esta reforma, bueno, sí, pero preguntarles sobre ¿cómo van a conciliar la reforma que tanto se está ahorita discutiendo en relación a los catálogos de delitos que según el alcalde los va a ir a defender y que pues de alguna forma pareciese que hasta cierto punto el gobierno federal no tenía muy fija la visión en el combate a la delincuencia organizada como la que hoy tenemos? Hoy, ¿cómo respondemos con la presencia de militares, con una Guardia Nacional que todavía no se aprueba, pero que parece ser que va a hacer aquí sus primeros experimentos en Baja California? Y bueno, pues si nos pudiese hablar de eso. Muy interesante y aguda como siempre, Sonia, por eso la quiero mucho. Miren, primero, el nuevo sistema de justicia penal, que yo ya no le llamo nuevo, es el sistema penal vigente, tiene un catálogo de delitos graves, si no me falla la memoria, son 7. En esos catálogos de delitos graves, pues no entraron algunos, como el tema que está muy en boga, que es la aportación de armas de uso exclusivo para el ejército. Bueno, dice la gente que no sabe, me refiero al presidente municipal, que va a ir al Congreso, que va a hacer algunas peticiones y que va a evidenciar públicamente a aquellos diputados que no avalen su petición. Bueno, primero hay que decirle que ya no tiene caso que vaya a México a gastarse los recursos de los baja californianos. Ya está una iniciativa de parte de la fracción de Morena, donde están pidiendo que se reformen los artículos que tienen que ver con esa clasificación de delitos que deberían, por el tipo de delito, de considerarse la prisión preventiva. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo nuestro presidente municipal? Pues está haciendo un discurso y está haciendo una pre-campaña, pero realmente no tiene ni la posibilidad. Además, hay que recordar quién aprobó esas leyes. ¿Se acuerdan que ustedes que él fue diputado, verdad? Y que algunas de las leyes que hoy está cuestionando y atacando, en su momento fueron aprobadas por él. Entonces, la conclusión es que el Código Penal Nacional es una ley perfectible que debe de sufrir algunos cambios y que debe mejorar. Y estamos de acuerdo en que el catálogo de delitos graves se debe de incrementar. Esto va a ser ahora, dada la mayoría que tiene Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, y se van a ir adecuando. Por eso hablamos de reformas constitucionales,
nuestra Constitución se puede reformar, las leyes reglamentarias según la materia se pueden actualizar, se pueden perfeccionar y estamos en un proceso, Sonia, de ir tomando la realidad social, plasmarla en un documento que dé la respuesta necesaria y no como el caso de nuestro presidentito, que lo está utilizando como una nube de humo para no atender los problemas de fondo que son la violencia, las muertes violentas, las calles abandonadas, etc. Pero, ¿no le parece también que de alguna forma se está empezando a politizar esto? Porque incluso ayer emite un comunicado la Secretaría de Gobierno diciendo que el gobierno, bueno, que el caso específicamente Bonilla está politizando el tema de la seguridad y hoy vemos, bueno, pues esta presencia militar que aparentemente debería estar coordinada con el Estado y el municipio, pero pues se ven en operativos dispersos, ¿no? ¿Cree que en este tiempo electoral el gobierno, digamos, de Andrés Manuel está tratando de enfrentar este crimen organizado solos por falta de confianza o simplemente por una cuestión de tipo electoral, ¿no? Me parece que no sería por una cuestión de tipo electoral por lo siguiente. A nivel nacional, nuestro municipio es uno de los que ocupan los primeros lugares por motivo de la violencia. A nivel nacional hay un proyecto de seguridad impulsado por esa Guardia Nacional. A nivel nacional hay toda una estrategia. ¿Por qué se está comenzando aquí? Por la gravedad del tema. Más allá de cuestiones políticas, porque me parece que no, por ser un momento electoral, se pudiese relegar la necesidad de la solución. Ahora, lo que la sociedad percibe, lo que en lo personal yo percibo, es que el presidente municipal e incluso el gobernador se quieren acomodar sin aceptar que han sido incapaces e ineptos para solucionar un problema real. Y viene nuestro presidente municipal, acuérdense que todos los días él recibe un informe y además un dato, todos los días recibe un informe de todo el país y aquí en Tijuana hay un grupo de seguridad que todos los días en la mañana, no sé si a las 5 o 6, está enviando un reporte y se reúnen autoridades del municipio. ¿Saben quién no va? El presidente municipal. ¿Saben quién no va? El secretario de Seguridad Pública Municipal. Entonces, si lo quieren aprovechar políticamente, se les va a revertir. Pero además, la definición de política, la más simple, el arte del buen gobierno, el arte de gobernar, de saber servir. Entonces, yo creo que deberíamos de tener la inteligencia. La pregunta del compañero hace rato, de cuánto leen los ciudadanos, la podríamos engarzar a esta y decir, lamentablemente nuestros ciudadanos que no tienen una cultura cívica, una cultura política, una cultura en general, en muchos casos son víctimas del decir, no se politice el tema de la violencia, cuando más que politizar es una realidad que nos lleva a la inseguridad y a padecer y a tener temor.